Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de ACBRA Boletín Virtual. Quien les habla, Gustavo Fulco, les da la bienvenida a una nueva historia. En esta oportunidad tenemos el placer de poder comunicarnos con una referente internacional del colectivo bibliotecario, Gloria Pérez Almerón. Pero también le vamos a dar la bienvenida para que la reciba de forma oficial a la presidenta de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, María Silvia Lacoraza. Bienvenida a las dos y las dejo que se saluden. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, es un gusto, Gloria, volver a vernos, volver a encontrarnos. Extrañamos un poco esto de los abrazos y de estar presente. Te agradezco que siempre estás presente, vos con nosotros en toda la región y especialmente en la República Argentina. Y bueno, te doy la bienvenida a este ciclo de entrevistas bajo la idea de Gustavo, nuestro colega Gustavo Fulco, periodista y futuro colega, ya por poquito. Y bueno, y la verdad que lo sumamos porque estamos muy contentos de los nuevos líderes jóvenes en la profesión que son tan necesarios. Bueno, así que gracias otra vez y que disfrutes, como seguramente vamos a hacer todos los argentinos y toda América Latina, esta entrevista con la perspectiva que la toma Gustavo y que la hace Gustavo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Silva. No, siempre es un placer verte, saludarte y, cómo no, unirme a las iniciativas de ACBRA. Un gusto y además con el placer de que Gustavo sea el entrevistador. Eso es un valor añadido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos. Gracias, María Silvia, por estar presente también y darle la bienvenida a Gloria, que siempre es un placer, ¿sí? A todos aquellos que pertenecemos al mundo bibliotecario de poder escucharla y aprender también de sus palabras. Así que bueno, María Silvia Lacoraza, presidenta de ACBRA. Gracias, María Silvia. Al contrario, un gusto y feliz entrevista. Muchas gracias, María Silvia. Y vamos de esta manera a darle la bienvenida formal, ¿sí? Contándole a todos aquellos que están del otro lado, que fue directora de la Biblioteca Nacional de España, fue presidenta electa entre el 2015 y el 2019 de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas IFLA, también presidió la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, FESABID, desde el 2014 al 2018, cargo que ya ostentó en el periodo 2008-2010. Entre otros cargos y puestos nacionales e internacionales, actualmente es presidenta Chair de la organización Stretching IFLA Global Libraries. Tenemos también, ¿sí?, el placer y podemos decir el lujo de poder charlar con una referente mundial de la bibliotecología y de la ciencia de la información, aquí en Boletín ACBRA Virtual. Gloria Pérez Almerón, bienvenida y gracias por tu tiempo, Gloria. Muchísimas gracias, Gustavo, y yo siempre digo lo mismo. He aprendido tanto de vosotros y el placer siempre es mío. Escucharos, os sigo, como sabes, siempre, y me siento muy unida, muy conectada a la región latinoamericana, pero en especial pues a Argentina, que he ido tantísimas veces, con los colegas de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, con Alejandro Santa, en fin. No voy a citar a todos los colegas que admiro y quiero de Argentina, pero sí que les mando pues un cordial saludo. Gracias, Gloria. Para todos aquellos que pertenecemos, como bien decía anteriormente, al mundo de la bibliotecología, imposible que no seas un referente, fijándonos en todos los lugares donde trabajaste, los lugares a los cuales representaste. La verdad que para nosotros es un orgullo poder escucharte, seguir aprendiendo de vos y poder saber un poquito más de tu vida, tal vez en otro aspecto. Y queremos comenzar por ahí. Quisiera comenzar hablando de tu infancia. Naciste en Barcelona. ¿Siempre viviste en la misma comunidad? Sí, nací en Barcelona, mis padres vinieron de Murcia, mi mamá con mi padre el día que se casaron ya se pusieron de viaje hacia Barcelona y ellos son de Cieza, de una población muy bonita que está en el interior de Murcia, que es una población que en el siglo XII ya tenía 6.000 viviendas, es una medina. Su nombre viene de Medina Seyasa, o sea que nací en Barcelona pero de padres murcianos, más del sur. Sí. ¿Y qué recordás de tu casa, de tu infancia, de la impronta del lugar? He estado siempre muy conectada a mis padres y sobre todo porque ellos regentaban un negocio de hostelería
y trabajaban muchísimo de sol a sol, bueno, más allá del sol, ¿no? De la caída del Sí. sol. Y yo me crié entre fogones, me crié entre las barras, en la barra del bar, me crié sirviendo, me crié ayudando, pelando patatas, o sea, en una casa que era un negocio familiar y aunque había ayuda, había pues camareros y gente que ayudaba en la cocina, quien regentaban el negocio eran mis padres. Por lo tanto, yo me crié allí, me crié muy espabilada porque los clientes me daban conversación, en fin. Claro. Ese recuerdo es el que más creo que más me ha servido luego. Me he dado cuenta que más me ha servido para estar avispada en la vida y estar sobre todo muy curiosa de lo que está viniendo y lo que va a venir. Hermoso lo que nos contás. ¿Y cuáles eran, Gloria, tus actividades preferidas de pequeña? Sabiendo que ayudabas a tus padres en la hostería, Sí, pero ¿qué era sí. lo que a Gloria la divertía? Bien, de hecho es que como iba a la escuela y estaba un poco lejos, la escuela de mi casa, y yo tenía que ir pues o bien con transporte público o bien me recogían, me venían a buscar a la escuela. Muchas veces, como ellos tenían trabajo a la hora de que se acababa la escuela, las clases, yo me iba a la biblioteca pública. Entonces, Mira, lo que mejor recuerdo es el hecho de que yo estuve durante toda mi infancia pues más o menos de 5 de la tarde a 7:30 o 8 de la noche, esperando, bueno, esperando que ni me, o sea, luego me daba hasta rabia, ¿no? De que llegaran y me tocaran la bocina para bajar desde la primera planta de la biblioteca sí. a irme a casa, porque yo allí pues hacía mis deberes, leía muchísimo y fue allí donde me enteré que hacía falta una persona como asistente de biblioteca y me puse a trabajar enseguida, aún estudiando. O sea, que fue todo seguido. Fue la biblioteca donde yo, de mi infancia, la que luego incluso llegué a ser la directora. ¿Y recordás, Gloria, cuál fue tu primera lectura de pequeña? Yo siempre creo que ha sido Corazón, una obra que los Reyes Magos de Oriente me dejaron en la mesita de noche, me dejaron algunos regalos en el comedor, pero en la mesita de noche me dejaron un libro ilustrado, un álbum ilustrado que se llamaba Corazón. Yo creo recordar que fue ese el que realmente yo leí entero como libro. Pero de hecho leí muchísimo porque en la escuela donde yo iba, además, había una pequeña biblioteca de la que yo era bibliotecaria, porque como por las tardes luego me iba a la biblioteca pública, veía cómo cruzaban las fichas la bibliotecaria para el préstamo y yo aprendí muy fácilmente la metodología del préstamo y entonces en la escuela, una vez a la semana, iba con mi clase y yo era la prestataria, o sea, yo era la que hacía de bibliotecaria. La Entonces, oficial, la prestataria oficial. leí muchísimo en mi infancia, mucho más que no leo ahora, la verdad. ¿Y cómo estaba compuesta tu familia en aquel entonces? Yo soy hija única, Sí. soy hija única, mis padres tuvieron algún percance para tener más hijos, por lo tanto, pues me quedé con ganas de tener más hermanos, pero luego ya me desquité porque me casé con una persona que son 10 hermanos, o sea, yo creo que era buena alumna, era aplicada, era una persona que escuchaba en clase, que me servía mucho la intuición luego para no tener que estudiar tanto, pero Bien. luego de mayor ya cuando me puse seriamente a estudiar en la universidad, saqué siempre muy buenos resultados, porque me interesaba mucho lo que hice, lo que estudié me interesó muchísimo. Y pasó el tiempo y formaste tu familia, Gloria. Recién nos contabas de tu marido, que 10 hermanos. ¿Qué sensaciones y sentimientos te traía en aquel entonces el leerle a tus hijos? Em, Mis hijos han sido muy buenos lectores. Sí, Una tuvo un tiempo que no quería leer, pero han sido muy buenos lectores y sobre todo muy curiosos. Más que de lectura, de ficción, que también, han sido muy curiosos en conocer cosas. Y tengo un hijo que es un poco especial en el sentido de que eh, sabe muchas lenguas, relaciona todo. wow. Él es ingeniero de telecomunicaciones, pero podía ser filólogo, es músico, toca el cello. Ha sido una persona muy trabajadora en cultivarse y ahora está haciendo lo mismo con su hijo, con mi nieto. Yo no he tenido dificultad para que los niños lean, ellos les gustaba más de que yo les contara. Como en la biblioteca realizábamos la hora del cuento
y Sí, durante muchos años fui yo misma la que explicaba el cuento infantil. sí. Pues todos los miércoles pues había una hora del cuento de donde venían y yo pues me lo pasaba muy bien porque me leía primero el cuento y luego ya le ponía toda la salsa que quería, enseñando siempre el libro para que vieran que yo no tenía esa imaginación, que la historia venía de un libro, ¿no? Para fomentar la lectura entre los pequeños. Y ellos, claro, ellos me exigían, mis hijos, que yo les repitiera el cuento. Claro, por supuesto, en casa, por la noche, porque ellos no estaban en la biblioteca, yo estaba Claro. trabajando. O sea, que realmente no lo he tenido difícil para que ellos fueran buenos lectores, ni mucho menos. Al contrario, yo creo que ellos a veces me han animado a que yo leyera más. Qué lindo ese intercambio. Y a medida que fuiste creciendo y desarrollándote intelectualmente, ¿cuándo crees que tu gusto por la lectura comenzó a cambiar? ¿Hubo algún libro o autor en especial que haya Sí, desencadenado eso en vos? sí, yo creo que sí, y además fue de una manera muy especial, porque como te digo, ya estaba trabajando en una biblioteca desde los 18 años. Sí, Y muy pronto tuve la oportunidad de empezar como directora, o sea, justo acabé la carrera y empecé como directora porque hubo ahí una baja y entonces me ofrecieron el puesto interinamente hasta que luego ya pues lo cubrí con oposiciones. Y en ese momento, claro, tuve que tomar decisiones a la hora de pues comprar, con los presupuestos que teníamos, de comprar algún tipo de colección, etcétera. Entonces me decidí por una colección buenísima de los clásicos griegos y latinos que se llama Bernat Meche, que es una edición bilingüe porque está en una página está el texto absolutamente original y en la otra estaba la traducción al catalán. Entonces, con esa dualidad empecé a conocer más a los clásicos, a los que admiro muchísimo. Y las fuentes de inspiración de sí. mucha literatura actual, de la literatura de vanguardia y la actual, versa en las fuentes de los clásicos. Por lo tanto, yo hago siempre esa propuesta, recomiendo a la gente que lea los clásicos. Y de aquel entonces y aquellas primeras elecciones, Gloria, a hoy, ¿cuál es tu género preferido o seguís manteniendo el mismo? Mi género preferido es la novela histórica. A mí me gusta leer por placer, me cuesta mucho coger ensayos, o sea, Sí, tomar un libro de ensayos, me cuesta mucho más. Entonces, prefiero algo que me distraiga, pero que a la vez me cultive. Entonces, la novela histórica en general me llena bastante. y A- a- necesitas tu espacio, una infusión, un buen pedazo, necesito, una porción de necesito, tarta. necesito silencio absoluto, si no, Ok, mi espíritu curioso me lleva a abandonar el libro. Es decir, ok, si yo estoy en un grupo, con un grupo o estoy en familia, no puedo leer. No puedo perfecto. leer porque estoy pendiente de todo, estoy con las antenas puestas. Estoy con las antenas puestas de lo que dice uno, de lo que necesita el otro. En casa, Claro, pues, es una casa de trabajo, viene mucha gente, está en el centro de la ciudad, entonces es la parada y fonda que decimos de todos, de la familia, de los amigos de mis sí, hijos, ahora de mis nietos. Los amigos de mis nietos vienen a jugar aquí porque esto es un paseo y es zona peatonal. Entonces, o sea, es el sitio donde entran a beber agua, entran al lavabo, o sea, siempre, y entonces, claro, si no me aíslo un poco, me cuesta muchísimo leer, porque me distraigo. tal cual. Y pasamos un poco a tu vida profesional, Gloria. Muy ¿Sí? Te bien. licenciaste en documentación por la Universidad de Barcelona y diplomada en biblioteconomía y documentación. Además tenés un posgrado en gestión bibliotecaria y en gobierno gestión pública en la sociedad de la información. ¿Cómo fue que Qué bien encontraste? informado estás. He estudiado, además porque te admiro, así que es un Pues placer. muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo fue que encontraste tu camino en el mundo de la bibliotecología? Sabemos que fue de muy pequeña, ¿sí? Pero siempre quisiste ser bibliotecaria Sí, o antes sí. decías, no, bueno, yo quiero ser médica, quiero ser arquitecta. Yo No, siempre quise ser bibliotecaria porque yo, como te decía, me refugiaba en la biblioteca pública y admiraba mucho el trabajo de la bibliotecaria.
Entonces empecé a trabajar en la biblioteca con 18 años, cuando quedó una vacante. Bueno, empecé antes porque empecé como voluntaria, porque aquí se hacía un servicio social que era voluntario, pero que así como los chicos iban a hacer el servicio militar, las chicas apoyábamos en un servicio social, más bien dirigido pues, a las comunidades. Hay quien iba al hospital, hay quien iba a... Y yo pregunté si podía ir a la biblioteca. Entonces dijeron, pues sí, alguna vez había habido alguna persona que había ido a la biblioteca, y así lo organizaron, y yo estuve pues como 6 meses trabajando todas las tardes y los sábados en la biblioteca pública, y yo ya tomé rumbo, eso a los 14 años, entonces yo ya tomé rumbo Claro. queriendo ser bibliotecaria. Entonces siempre mi trabajo se ha relacionado en el mundo de la bibliotecología, pero especialmente en el mundo de la biblioteca pública, el servicio directo al público, al ciudadano. Hermoso. Y fundaste y dirigiste entre el 92 y el 2001 la Biblioteca Central Urbana Can Casacuberta de Badalona. Espero haberlo dicho bien, con mi catalán. Muy bien, lo has dicho muy bien. Sí. ¿Cómo fue que nació esta iniciativa y esta experiencia de crear una biblioteca, Gloria? Porque aquí en la provincia de Barcelona existe una red de bibliotecas públicas, yo te diría de alta calidad, porque son los servicios regionales de la provincia, de la Diputación de Barcelona, es así como se llama la corporación que rige el Consejo, dijéramos, de Municipalidades, que son 311, mantiene conjuntamente con los ayuntamientos una red de bibliotecas municipales, una red pública, con apuesta pública y con personal cualificado. Todas las bibliotecas tienen director, directora, que es bibliotecólogo, y luego tiene un cuerpo de asistentes. En algunas bibliotecas pues trabajan muchas más. Entonces, yo ya trabajé de entrada en la biblioteca que yo fui a refugiarme, como te decía, y luego hicimos una apuesta importante desde alcaldía, desde, dijéramos, el gobierno de la ciudad, por mejorar los servicios de biblioteca. Entonces inauguramos en el 92 una biblioteca olímpica. Eran las Olimpiadas de Barcelona, Claro. Badalona, mi ciudad, era la sede de los Juegos Olímpicos de baloncesto, y además la prensa también vivía acá, porque estamos pegaditos a Barcelona, y aprovechamos esa dinámica, esa euforia, para convencer a los gobiernos a que compraran, adquirieran una fábrica, una antigua fábrica modernista, una fábrica del género de punto de textil, Sí. y enorme, enorme, y se abrió en el 92 la biblioteca pública más grande de España, con 3.500 metros cuadrados en ese momento. Wow. Claro, te estoy hablando hace 30 años casi. Sí, sí, sí. Entonces, además luego la ampliamos, luego al cabo de unos años, porque tomamos parte de la nave de la fábrica, que era impresionante. Era toda en ese momento en una sola planta. Imagínate 3.500 metros cuadrados en una sola planta. Era impresionante, con sección infantil, sección de audiovisuales, el servicio, a medida que iban naciendo cosas, el servicio de acceso a Internet, el servicio de apoyo a la información local, a la comunidad. Llevamos la biblioteca al hospital. Hicimos un trabajo de voluntariado muy bueno de lectura a los enfermos terminales. O sea, arrancamos una serie de iniciativas muy interesantes. Sí, porque desde esa Biblioteca Central Urbana se coordina las bibliotecas de toda la zona del Barcelonés Norte, que son 2 ciudades más, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrián del Besós. Entonces, ahí hay una red de bibliotecas importante que está trabajando conjuntamente, además de la red provincial. Perfecto. Gloria, en julio del 2010 fuiste elegida directora de la Biblioteca Nacional de España. ¿Sí? Nada más y nada menos. Pero en aquel momento fuiste propuesta por la ministra de Cultura, Ángeles González Cinde, previa consulta del patronato. González Cinde destacó tu experiencia en proyectos de digitalización y afirmó que eras la persona idónea para llevar la biblioteca adelante en una transición de lo analógico a lo digital. ¿Cómo fue este desafío de conducir la Biblioteca Nacional de España, Gloria? Y contanos cómo llevaste a cabo este proceso de digitalización y modernización tan importante.
Era experta en cierta medida, porque eran los inicios de la digitalización, porque habíamos digitalizado la red de bibliotecas como te hablaba, de la provincia, habíamos Sí, digitalizado ya los fondos hemerográficos locales. Aquellas revistas que solamente se tenía a lo mejor pues una colección en alguna biblioteca de la red, ya habíamos iniciado ese proyecto tan maravilloso de digitalización. En un momento que aún no se pasaba ni tan siquiera el OCR, es decir, aún no existía ese software que ayudaba a la búsqueda luego de las palabras en el fondo digitalizado. Y me fui interesando porque pensé que el futuro estaba ahí. Yo ya había hecho mi tesina en la facultad sobre automatización de bibliotecas, vi la necesidad de ir cambiando, de ir adaptándonos al contexto. Entonces, como en ese momento ya era presidenta de FESABID, formaba parte del patronato de la Biblioteca Nacional y supongo que la ministra tuvo a bien escuchar lo que yo recomendaba en la Biblioteca Nacional, en las reuniones de patronato y de la Comisión Permanente, porque yo también era miembro de la Comisión Permanente de la Biblioteca Nacional, y por eso me llamó, por eso pensó que era el momento adecuado para tener un perfil bibliotecario como directora general, pero además que tuviera una mirada puesta en el futuro, que estuviera hablando pues, de algo distinto de lo que se había visto hasta el momento. Y yo creo que fue un paso importante porque me encontré con unas problemáticas muy duras en la Biblioteca Nacional, con sí. recortes de presupuesto, pero busqué fondos para la digitalización y tuve la suerte de conveniar, que la biblioteca pudo conveniar un acuerdo con Telefónica, que sabéis que es Así es. la operadora, para que nos donara en servicios más de 10 millones de euros para poder empezar a crear nuestra propia biblioteca digital. Hubiera sido más fácil, a lo mejor, pues conveniar, como habían hecho otras bibliotecas importantes, con Google Books y tener esa digitalización gratuita. Pero en ese momento pareció que no había realmente un consenso desde el patronato para dar carta abierta a una empresa privada. Se entiende. Entonces, una empresa del sector, o sea, dar, dijéramos, que yo en Cataluña lo logramos y ya lo habíamos hecho, la Biblioteca Nacional de Cataluña, en la Biblioteca de la Abadía de Montserrat, una biblioteca histórica estupenda, y la del Centro Excursionista y del Ateneo Barcelonés. O sea, habíamos hecho un pack con Google y habíamos ya digitalizando esas colecciones. Pero en Madrid no se vio tan bien. Entonces, la solución ha sido de ese pacto con Telefónica y pusimos en marcha pues, esa iniciativa tan impresionante que es ahora la Biblioteca Digital Hispánica. Gloria, de Badalona a toda España y de toda España a todo el mundo. Fuiste presidenta, fuiste Sí, presidenta de la isla. eso fue otra locura, otra locura. Pero nos encanta y gracias a esa locura es que pudimos conocerte más a fondo y seguir aprendiendo de vos. Fuiste presidente de la IFLA desde el 2015 al 2019. El lema propuesto durante este periodo fue Bibliotecas, motores del cambio, con la intención de lograr un cambio significativo, como bien decía, siempre trabajando juntos y lograr que la IFLA sea una organización participativa e inclusiva y sostenible a largo plazo, ¿no? Qué gran desafío. ¿Cómo considerás, Gloria, que fue el balance de este Ujú. proceso de estos años? Ay, ¿qué te voy a decir yo? Claro, fui 2 años presidenta electa, 2 años presidenta electa y 2 años presidenta. Exacto. Y ahora, claro, aún me mantengo muy conectada porque soy la chair de la fundación que administra los fondos del legado de la Fundación Bill y Melinda Gates de Global Libraries a IFLA. O sea, quiero decir que aún estoy 2 años más, dijéramos, atada a eso. Claro, mi balance es súper positivo. Conseguimos
mucho dinero para la IFLA y para los proyectos de las bibliotecas. Trabajamos desde el primer momento en un equipo multidisciplinar del que aprendimos unos de otros para poner en marcha aquello que pretendía Global Libraries, el programa de la Fundación Bill y Melinda Gates, que era perpetuar ese legado para fortalecer el sector. Pero ¿quién mejor que la Federación, que es la federación de todas las bibliotecas, que pudiera administrar esos fondos y crear, dijéramos, una visión de futuro, una estrategia nueva y ahora la gobernanza? Por eso creo que es importante pensar que a pesar de tanto trabajo, y a veces quizás esto es como Pareto, ¿no? Que para obtener el 80% del resultado tienes que arriesgar el 20%. Quiero decir, siempre hay am, aparte de los desafíos, algunas cosas que a mí me hubiera gustado hacerlas distintas, de Sí, forma distinta, más dinámica, pero hay que considerar que IFLA es una gran organización, que además es multicultural, que hay distintos niveles económicos de los países y de las bibliotecas que son miembros. Entonces, hay que buscar, como tú bien decías, un balance que haga que todos a la vez vayamos en el mismo tren, en el mismo carro, a la misma velocidad. Y eso es muy difícil. Por eso a veces los que quisiéramos ir más deprisa tenemos que ralentir un poco la marcha para subir a todos en ese tren. Si no, algunos se quedan atrás y así eso es, no Gloria. puede ser. Entonces buscamos puntos en común y sobre todo trabajamos muy de cerca con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Claro. Gloria, hace poco tiempo atrás tuvimos el privilegio de recibirte en el Congreso de la Nación Argentina, junto a los ministros y secretarios de Cultura y sus representantes de 15 países de América Latina y el Caribe, quienes reafirmaron su compromiso con la Agenda 2030 y de la ONU que recién mencionabas, y con el poder de las bibliotecas y el acceso a la información, y para lograrlo se dispuso, ¿sí?, mediante la firma de la Declaración de Buenos Aires. Al dar la bienvenida a los participantes, destacaste la diferencia que las bibliotecas pueden marcar para millones de personas de muchas maneras. ¿Cómo ves la biblioteca de Latinoamérica y su labor en la comunidad, Gloria? Lo veo como una gran oportunidad. Yo creo que hay una cosa muy especial y es la sensibilización por lo común, por lo social. Esa sensibilización no existe en otras partes del mundo. Entonces, sí que habéis entendido en general muy bien que las bibliotecas aportan desarrollo, que las bibliotecas son una inversión. Por eso hay que ser muy conscientes de que el trabajo tiene que ser o sea, de picar piedra con los gobiernos para que ellos entiendan que las bibliotecas son una inversión social. Y creo que las bibliotecas de Latinoamérica en general, en algunos países más que en otros, por supuesto, hay desigualdades y hay asimetrías, pero creo que es importante que se entiende muy bien que el acceso a la información lleva al desarrollo. Y yo creo que este es el gran mérito que tenéis, que esto os lo creéis de verdad. Sabéis que el acceso significativo a la información es la clave del progreso y por eso vosotros estáis trabajando en ese sentido. Y yo, así como en otras partes del mundo he visto bibliotecas radiantes, bibliotecas comunitarias, que trabajan como hecho fundamental de la democracia, abriendo las puertas, etcétera, y en otras partes del mundo, pues aún hoy día no se da acceso a las mujeres, no se da acceso a las niñas, hay dificultades por problemas a veces religiosos, problemas de creencias, problemas de dictaduras, que no ven la oportunidad que vosotros sí que veis. Y eso es lo que más me anima. Lo que más me anima de Latinoamérica es el hecho de que estáis convencidos de que a través del acceso, del conocimiento y de la cultura vais a ser mejores ciudadanos y que la ciudadanía toda en conjunto va a salir ganando. Por eso me gusta poner siempre vuestro ejemplo.
te voy a poner realmente una pincelada, te voy a dar una pincelada de cómo aprovechamos desde IFLA, cómo me di cuenta que en vuestras cartas magnas, en vuestras constituciones, en muchas de ellas en Latinoamérica, el acceso a la información lo tenéis, es un derecho fundamental, pero que está incluido en vuestra carta magna, en vuestra constitución. Esto sirvió para que la IFLA se apoyara en la comunidad latinoamericana y especialmente empezamos en la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina con los motores para el cambio, cuando nos dimos cuenta que podíamos aprovechar esa iniciativa, esa inercia que tenéis para abogar por el Tratado de Marrakech, por abogar para que los países ratificaran el tratado, y fue así como de los primeros 20 países que ratificaron el Tratado de Marrakech, que como sabes es el tratado que ayuda a las personas con dificultad visual o deficiencia visual a interpretar los textos escritos, impresos y escritos, cómo podíamos salvarlos de los derechos de autor, cómo podríamos ayudarles en esa difusión de las obras. Entonces, fue ahí, fue en Latinoamérica, fue en la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina donde realmente se trabajó en advocacy para que de esos 20 países necesarios para que el tratado se convirtiera en un tratado internacional, 10 fueran de la región. O sea que fue fantástico el progreso. Y yo, la verdad que vi esa oportunidad y que la habéis trabajado muchísimo con los Sí. colegas de Latinoamérica y de Argentina, grandes personas que saben y conocedoras de las necesidades de los derechos de autor, especialmente para los discapacitados visuales, cómo eh, puede aprovecharse esa sensibilización que tenéis para apostar por otras cosas que van más allá. Estoy hablando de la agenda, estoy hablando de los ODS. Os habéis puesto en marcha, os habéis puesto en marcha desde mucho antes que otros países y otras regiones del mundo. Y creo que podéis ser un ejemplo en eso y que hay que darle la importancia que tiene, pero hay que trabajar muy seriamente, conscientes de que podéis alcanzar ese cambio, ¿no? Siendo vosotros motor de eso. Y tan importante como te decía Gloria, que es para nosotros que ver la posibilidad de que este año se haga realidad y que finalmente sea ley. Pero también mencionaste que tuvimos el placer y la posibilidad de contar con tu presencia allá por mayo del 2019 para celebrar tu segunda reunión presidencial en Buenos Aires, acá en la Biblioteca del Congreso de la Nación, con motores del cambio, bibliotecas y desarrollo sostenible, siendo una oportunidad, Gloria, también para reflexionar, como diciendo nos decía, pero más allá de esa conexión especial que tenés con los sudamericanos, contanos cómo te sentiste en aquella experiencia, sabiendo que tal vez era una de las últimas oportunidades como presidenta de estar en Sudamérica, y por qué nos elegiste a los argentinos para cerrar tu presidencia. Bueno, primero de todo, empiezo por el final. Elegí a los argentinos porque empecé con los argentinos. Y como te he dicho, empecé con los motores de cambio cuando era miembro de la Junta de Gobierno y la posibilidad de ir trabajando en los temas que vosotros ya, como bien te decía, ya eres sensibles a ellos. O sea que eso es lo primero. Lo segundo, me pareció muy importante enmarcar el mitin de la presidenta en un marco absolutamente político, porque sin la voluntad política cuesta mucho avanzar. O sea, los países necesitan de leyes, necesitan de sistemas de lectura pública, necesitan de compromisos. Y yo creo que los bibliotecarios muchas veces pecamos de no saber explicar bien a los poderes públicos en general las necesidades que tenemos, que tienen las bibliotecas y que en definitiva tiene la ciudadanía en general, que son los usuarios de las bibliotecas. Entonces, me pareció una oportunidad de oro a combinar esas dos cosas. Es decir, por un lado, pensad que podía compartir mis últimos momentos casi como presidenta del programa, lanzando la estrategia, lanzando el informe de acceso a la información, el segundo informe de acceso a la información, y por otro lado, invitar
a los ministros y a los secretarios de Cultura, que por supuesto sin la ayuda de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina hubiera sido imposible lograrlo, por la logística, toda la ayuda, de todo tipo. Es que ya no te hablo de la ayuda de mandar un mensaje, si es que absolutamente nos alineamos y trabajamos codo a codo para poder ofrecer lo mejor que teníamos desde IFLA en la región. Yo creo que, y ahí se cumplía otra de mis grandes expectativas, que es empezar a trabajar ya con las regiones, en este caso escogiendo pues, Latinoamérica, con la región latinoamericana, con los presidentes de las asociaciones, en la propia estrategia de IFLA, porque era una parte muy importante del cambio que IFLA estaba sufriendo, y es sufriendo en positivo, es decir, cambiando su estrategia, convirtiéndose más regional, más territorial, pisando el suelo. Tú sabes, cuando el Papa llega a una tierra que besa al suelo, pues yo tendría que haber besado, ¿no? la tierra argentina. Y no, no por la importancia sino porque IFLA estaba ahí y estaba contando con la región por primera vez, antes que ninguna otra región, para tratar los temas de la estrategia, para estar con los ministros y con los secretarios de Cultura y sobre todo para abrir las puertas de sus compromisos. Entonces, si es una cosa que tienen que hacer, vamos a darles un empujoncito y ayudarles a que la hagan mejor y más rápido. Sin ninguna duda. Gloria, ¿qué ventajas ves en cuanto a esta apertura de la IFLA, al cambio de gobernanza con respecto a que puede incidir para bien en la región latinoamericana y el Caribe? Yo creo que lo que se está tratando ahora, que lo aprobará la Asamblea General el próximo 5 de noviembre, es un cambio que afecta muchísimo en cuanto a la representación de las regiones. Esto significa que siempre en el Consejo Regional habrá alguien que represente la región latinoamericana. Estaremos representados igual que lo está Asia y Oceanía, es decir, Asia y Oceanía tendrá un representante, África tendrá otro representante, Norteamérica tendrá otro representante, Europa otro, y la región de Medio Oeste y la llamada MENA también, pero Latinoamérica estará ahí con su representante. Esto yo creo que es de vital importancia destacarlo. Y luego que además a ese Consejo Regional habrán unas consultas, ahora ya estamos trabajando en mesas redondas para saber cuáles son las inquietudes, porque o sea, los retos son globales, las necesidades muchas veces son locales, es decir, lo que pasa en una región no tiene por qué repetirse en lo que pasa en otra región. Muchas veces Tal cual. las diferencias son abismales, es así. Por lo tanto, yo creo que esto es una ventaja, es una enorme ventaja. El mundo bibliotecario, Gloria, está atravesando lamentablemente un momento muy especial. La pandemia nos afectó a todos, a todo el mundo, ¿sí? Y en este momento, especialmente toda América Latina. Las bibliotecas debieron adaptarse e innovar en muchos sentidos para seguir brindando sus servicios. Gloria, ¿cuál es la situación actual, contanos, en España? ¿Y qué recomendaciones nos podés brindar a nosotros, siendo que ustedes son el espejo de lo que puede suceder a futuro cercano, ¿no? En cuanto a las bibliotecas y su desempeño? De hecho, como tú bien dices, la situación es crítica. Y es crítica no solamente porque sea una crisis sanitaria, es un hecho total, global, como lo han llamado, ¿no? Sino porque también es una crisis humanitaria, es una crisis económica, social. Por lo tanto, estamos viendo cómo está creciendo la brecha digital. Evidentemente, quienes estamos conectados, como tú y yo, tenemos más oportunidades de quien no lo está. Y Sin ninguna duda. yo creo que las bibliotecas aquí sí que tienen que hacer un ejercicio de futuro y quizás pensar más en servir de manera virtual a partir de ahora. O sea, abrir enseguida que puedan sus espacios públicos, el espacio del común, de sus salas, etcétera, pero pensad que por desgracia, no va a ser el primer episodio que vamos a pasar de encerramiento, de confinamiento en nuestras casas, y que
Por desgracia, esto se va a dar más veces, porque lo estamos viendo, que ya hay rebrotes, pero pueden haber Sí. otras pandemias, puede haber el cambio climático, está afectando absolutamente todo, los virus mutan, en fin, yo no soy una entendida, pero sí que estoy viendo que vamos a tener que aplicar medidas de bioseguridad muy estrictas en el futuro y sobre todo vamos a tener que repensar los servicios de la biblioteca para ofrecerlos en línea. Pero esto no es suficiente si no somos capaces de ofrecer también conectividad. Claro, es muy difícil decir, ¿una Claro. biblioteca puede servir conectividad? Pues debería porque la información, si no se puede venir a la biblioteca, ir a la biblioteca y sentarse en sus computadoras y acceder a la información, nosotros deberíamos repensar cómo poder servir esa información en casa. Las bibliotecas de Barcelona están llevando a cabo un proyecto para poner en marcha un sistema de iPads para préstamo con carga, porque se sabe que hay muchos niños, muchos estudiantes que no pueden acceder a sus clases, que no pueden seguir sus estudios, porque si están en casa no pueden conectarse. Entonces, Claro. hay que ver cómo vamos paliando esas situaciones. Y ahora estas situaciones que son críticas deberían ser nuestra mayor preocupación para buscar soluciones. Sin ninguna duda, Gloria. Y para ir finalizando y agradecerte por tu tiempo, tu sapiencia y tu calidez de siempre, hoy más que nunca hablamos de transformación. Recién nos mencionabas este proyecto de Barcelona y hacemos referencia a la pospandemia, ¿sí? Bien decís, esto seguramente puede ir mutando, se puede ir extendiendo, ir y venir en el tiempo, pero muchas de nuestras costumbres han cambiado para siempre. ¿Cómo crees que se deben transformar las bibliotecas a futuro, pero a futuro próximo, para afrontar las nuevas necesidades de las comunidades, Gloria? Eh, de momento, intentando solucionar los problemas de acceso a los edificios a medida de que se vaya acabando el desconfinamiento. Esto es lo más importante, porque aún no tenemos las herramientas para servir la biblioteca en casa. Tenemos algunas herramientas, claro que sí, pero no tenemos el 100% de la biblioteca para servir a casa. Por lo tanto, con los porcentajes de servicios que tenemos que podemos servir, a utilizar todo tipo de herramientas, redes sociales, para ser muy importantes. Aún así, nos queda un largo recorrido para realmente poder ofrecer una biblioteca 100% en línea. Y yo creo que esta va a ser la única forma en la que podamos realmente cumplir nuestra misión, porque si no, no la vamos a cumplir. Y va a haber que hacer algunas inversiones, quizás debamos pensar en inversiones público-privadas, porque a lo mejor no hay suficiente dinero público para afrontar los servicios que tienen que venir, porque si no vienen las bibliotecas habrá que cerrarlas. Es así, por desgracia, pero es así. Así lo Gracias, veo. Gloria. Muchísimas gracias, agradecerte por tu tiempo, es un placer siempre escucharte. Desde Ágora y desde Argentina sabes que te queremos mucho, ¿sí? Y que siempre nos gusta estar en contacto para seguir aprendiendo de todo lo que vos nos podés brindar. Gloria, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ya sabéis que es un placer. Hasta pronto. Os mando mi más cordial saludo. Chao. Gracias, Gloria. Y déjame también agradecerle a todos los que hacen posible este programa, ¿sí? A Jessica Castaño en la Claro. producción, Carolina López Escondras y María Silvia Lacoraza, quien preside Ágora, que nos da la posibilidad, a través de su presidencia, el poder realizar estos micros de entrevistas y poder acercar a la bibliotecología no solamente al resto de la Argentina, sino que a Latinoamérica y el Caribe. Gloria, nuevamente agradecerte y quien te habla, Gustavo Fulco, te espera la próxima semana para una nueva historia aquí en Ágora Boletín Virtual. Adiós. Muchísimas gracias. Chao.